Bueno, primero que todo, bienvenidos a esta sección de entrevistas. En este momento va a realizar la primera de ellas. La escogida para mi primera entrevista es Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Bien, Manolito. El día de hoy te voy a hacer una serie de preguntas de algunos presidentes con los que yo tomé información, de los que tú alcanzaste como en algún momento a vivir, de lo que llevas viviendo, por decir así. Perfecto. El primero de ellos es Julio César Turbay. Julio César Turbay es un presidente que implementó el Plan de Integración Nacional, el cual se enfocaba en el desarrollo y como la producción y seguridad del país. También tuvo un momento bastante emotivo para el país, que fue la implementación de la televisión a color a Colombia. Eh, También en este momento tuvo como todo el tema de el conflicto interno, en donde el presidente, como para remediar esa situación, implementó el Estatuto de Seguridad. ¿Sabes qué es el Estatuto de Seguridad? Sí, fue un estatuto que el presidente estableció para poder combatir, por así decirlo, el tema de la guerrilla y el tema de la violencia y el tema de los cultivos y todo, cultivos de marihuana y todos los cultivos ilícitos, perdón. Entonces se Ok. implementó ese tipo ese plan. Ok, yo quiero preguntarte a ti, ¿tú qué opinas del Estatuto de Seguridad contra lo que tú me estás diciendo, que es todo el tema de narcotráfico y la subversión? Pues obviamente tuvo sus cosas buenas y malas, porque obviamente buscaba pues mejorar la condición del país en ese momento, pero desafortunadamente también tuvo muchas adversidades, toda vez que el gobierno o las personas de las fuerzas militares tuvieron excesos en cuanto a las políticas establecidas y hubo bastantes muertos, desapariciones de personas. Entonces pues obviamente la gente en ese tiempo pues lo que determinó fue a través de manifestaciones alzar la voz y solicitarle al gobierno de ese momento que por favor ese ¿cómo se llama? Se me olvidó. El Estatuto de Seguridad. Ese estatuto fuera derogado porque no estaba funcionando como debía funcionar, ¿no? Ok, bueno, la segunda pregunta va basada en Belisario Betancur. ¿Recuerdas el mandato de Belisario? Ujú. Bueno, Del Belisario 82 al Betancur, 86. Belisario Betancur fue un presidente que, dejando de lado todo ese tema de violencia, buscó implementar más todo el tema de diálogo para la resolución de conflictos. Él, mediante esto del diálogo, firmó un acuerdo de cese al fuego junto al M-19 en el 84, creo que sí, 84, para obviamente hacer el cese al fuego y que este grupo armado ya dejara como de intervenir en todo ese tipo de cosas. En el gobierno de Belisario Betancur hubieron varios sucesos, momentos que fueron marcados en la historia de Colombia, y el más importante de ellos fue la toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia ocurrió en el mandato de Belisario, Ujú. y yo te quiero preguntar a ti, ¿tú crees que, digamos, todo ese tema de la toma del Palacio de Justicia fue gracias a, digamos, a que Belisario no, como que Cumplió. cumplió con su parte del acuerdo firmado del cese al fuego, por lo que el M-19 tomó la decisión de tomar el Palacio de Justicia? Ahora Ujú. sí, la pregunta es, ¿tú crees que, digamos, el no haber Belisario cumplido con su parte del trato, digamos, del trato del acuerdo de, del cese al fuego, hace que la cantidad de muertes que hubieron en el país en ese momento recaigan a sus manos? Pues siempre ha habido polémica sobre el respecto, porque pues mucha gente dice, hubo muchas personas que desaparecieron, que obviamente las vieron salir del palacio y nunca llegaron a su casa. Y obviamente esas faltas o esas desapariciones
se le atribuyen al presidente porque pues dicen que la fuerza, como ellos tenían que demostrar que efectivamente el M-19 había tomado a estas personas, dicen, nunca se comprobó que fueron los mismos militares los que desaparecieron a esas personas y por esa razón pues hubo mucha crítica en ese momento, ¿no? Sí. Pero obviamente pues la sociedad estaba pues al margen de la situación y obviamente nosotros cuando vivimos esa situación de tantas muertes y desapariciones, pues nunca estuvimos de acuerdo con la situación que tomaron de pronto en el mandato de las fuerzas militares de ese presidente, Belisario. De Virgilio, perdón. ¿De quién? ¿Virgilio? De Belisario. Eso, de Belisario. Ahora sí. No, es Belisario. Oh, no sé. Bueno, ahora sí. La tercera pregunta si va relacionada con Virgilio. Virgilio Barco fue un presidente que tuvo mandato entre el 86 y los 90. No, papi, estamos repitiendo, sí, ya lo vimos. No más. Ahí vamos bien. Ah, ok. Fue un presidente que tuvo mandato entre el 86 y los 90. Fue un presidente que se caracterizó por como intentar finalizar con todo el tema bipartidista. En ese momento también estaba muy fuerte todo el tema de los grupos narcotraficantes y también los grupos militares en contra de la Unión Patriótica. Sí. Entonces, esto fue como que él buscó como remediar todo ese tipo de cosas y siempre como que buscaba una oposición a todo ese tipo de cosas. Él luchó contra eso y también, digamos, eso fue como que el punto que más le dieron a favor a Virgilio. Como que intentar luchar contra eso y también un punto bastante importante que tuvo fue, digamos, hacer parte de la construcción de la nueva constitución del 91. Eso fue uno de los pilares para él, o las cosas más importantes que él desarrolló contra ese gobierno, porque fue cuando se cambió la constitución, ¿no? Exacto. Entonces, un tema importante fue que él, para combatir todo ese tipo de temas de los conflictos con los narcotraficantes, implementó la extradición, que fue lo más relevante que él hizo en su gobierno, de la extradición. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿tú crees que el mandato que tuvo, obviamente bastante difícil, lo consideras que fue un buen presidente bajo el difícil mandato que tuvo? Sí, porque obviamente el implementar el tema de la extradición es algo benéfico que se sigue haciendo en ese momento, porque pues obviamente los delincuentes, sea el ámbito que sea narcotráfico, sea guerrillero, sea paramilitar, nunca les ha gustado que los extraditen a otro país donde pues su familia obviamente no lo va a ver, no los van a ver. Entonces pues las personas, eso era bueno en el sentido de que pues las personas obviamente tentativamente iban a dejar de cometer sus faltas, sabiendo de antemano que si lo hacían, obviamente los iban a extraditar y se iban a ir del país. Entonces eso es algo benéfico que aún se practica, ¿no? Claro que con este presidente no, pero con los anteriores presidentes sí se han extraditado a personas que han cometido obviamente delitos muy graves y tienen que pagar su condena en Estados Unidos, por ejemplo. Ok. Bueno, y la última pregunta, ahora sí, es sobre Andrés Pastrana. Fue un presidente que tuvo mandato entre el 98 y el 2002. Pastrana fue un presidente que obviamente como se debía venir para ese mandato en ese momento, iba a tener una controversia y una gran presión por parte de los grupos narcotraficantes para, digamos, la prohibición de la extradición. Aparte de esto, como que, digamos, todo ese tema de los narcotraficantes, los grupos, todo ese tipo de grupos se expandió demasiado y digamos lo que él llegó como a ocurrírsele, por decirlo así, en ese momento, a implementar fue el Plan Colombia. ¿Sabes qué fue el Plan Colombia? Sí, fue una ayuda que brindaba Estados Unidos para el tema de erradicar los cultivos, para el tema de los cultivos ilícitos, para el tema de combatir a través de las Fuerzas Armadas, porque traían personas
del ejército de Estados Unidos para combatir y utilizar dineros para combatir a la guerrilla, a los narcotraficantes. Ese fue un plan que se implementó para eso. Y eso fue benéfico para Colombia porque pues obviamente entraban dólares y ese presidente lo que hacía, bueno, implementaba en ese a lo que iba dirigido, pero también era dinero que le entraba al país y que obviamente ayudaba mucho en la parte económica. O sea, mejoró la situación económica del país porque al combatir esto, lo que hacía era que se abría el comercio, se abría el turismo, que es algo importante para nosotros, ¿no? Entonces, ya habiendo seguridad, pues las personas obviamente venían al país y dejaban regalías. Ok, y tú del 1 al 10, la pregunta es, tú del 1 al 10, ¿cuánto calificarías el Plan Colombia? Del 1 al 10, bueno, yo consideraría que más o menos, pues por lo mismo, por los beneficios económicos para el país, 5. Ok. Porque depende del presidente también, pues obviamente, hace poco el Plan Colombia, pues no poco, sino hace muchos años el Plan Colombia ya no está, ya Estados Unidos no nos brinda ese tipo de ayudas y obviamente nuestra economía no está en sus mejores tiempos en este momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que, digamos, es una buena calificación porque, digamos, sí, o sea, los puntos que tú das son los claves y pues era para lo que se implementaba ese dinero del Plan Colombia. Aunque, digamos, los resultados de esto no fueron, digamos, los más favorables, ya que los cultivos ilícitos de coca tuvieron un gran aumento, entonces era lo bastante negativo. Y, digamos, el dinero que tú dices, digamos, el dinero que venía al país de parte de Estados Unidos era para la ayuda militar y la ayuda económica. Pero el dinero se inclinaba más hacia la parte militar, digamos, generando una desbalanza con la parte económica, digamos que era como un punto negativo que, digamos, tuvo este Plan Colombia. Bueno, Jimena, muchas gracias por las preguntas, por la entrevista, pero tengas un buen día. Bueno, esta es la segunda parte de la entrevista, estamos con la profesora Beatriz. Profesora Beatriz, en el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia logró la clasificación al Mundial. Yo quiero preguntarte cómo viviste tú ese momento de euforia de todo el país con la selección. Bueno, entonces cuando Colombia entró a los cuartos de final, el partido de Brasil contra Colombia fue un partido muy emocionante, bastante buenísimo, muy bueno, donde cada equipo tuvo su función, sus habilidades y destrezas para estar en ese partido. Fue muy confuso al final del partido porque donde dice fue gol de James. ¿Cómo lo vivimos? Yo lo viví mucho en familia, siempre nos reuníamos en todos los partidos donde jugaba Colombia y lo reuníamos, hablábamos, dialogábamos sobre cada partido como fue. Y de verdad que fue muy emocionante ese Mundial de Brasil. Sí, para complementar la información, fue un mundial demasiado emocionante, ya que fue un mundial en donde Colombia clasificó después de 18 años sin clasificar a un mundial. Entonces fue un momento muy eufórico para todo el país, la clasificación al mundial. Fue un partido contra Chile en donde Colombia debía empatar o ganar. Empezaron perdiendo 3-0 y el jugador Radamel Falcao remontó el partido. Entonces, lo que dice la profesora fue un momento bastante eufórico para todo Colombia, ya que fue una clasificación y fue un excelente rendimiento de la selección en el mundial hasta llegar a cuartos de final. Gracias. Bueno, bienvenidos a la siguiente entrevista y la escogida para la siguiente entrevista es la profesora Estefanía Vera. Bueno, en este momento te voy a realizar 4 preguntas. La primera de ellas es basada en el presidente Julio César Turbay. Bueno, yo tengo recolectado obviamente los datos de ellos para dar como un pequeño contexto. Entonces, Julio César Turbay tuvo un mandato entre el 78 y el 82. Tuvo un plan de integración nacional que era como para ayudar a todo lo que era la producción, la seguridad y el empleo a través de este. También tuvo puntos como bastante reconocidos, que fue que creó el departamento del Caquetá. Él también, con él en su mandato, llegó la televisión a color y bueno, y hizo como programas para la alfabetización.
Pero también en su mandato estuvo todo el tema del periodo marcado que fue el conflicto interno. Entonces, la pregunta que yo te tengo para ti, ¿recuerdas, bueno, primero, ¿recuerdas qué fue el Estatuto de Seguridad? Sí, sí, lo recuerdo. Ok, entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿qué opinas del controvertido Estatuto de Seguridad para combatir la subversión y el narcotráfico? Bueno, que fue un fracaso, claramente. ¿Por qué? Porque él no tenía claras todas las políticas de seguridad. Tampoco conocía el territorio, ¿cierto? O sea, él crea un departamento como el Caquetá, pero si tú te das cuenta a lo largo de la historia, Caquetá es uno de los departamentos con más guerrilla de Colombia. De hecho, el acuerdo de paz que se iba a firmar en el 98 con Andrés Pastrana fue en el Caquetá, en el Caguán. Entonces, primero el desconocimiento del territorio, porque él jamás se preocupó por ver el tema del campesinado. Nunca pensó realmente en decir, ok, esta gente necesita tener su propio espacio, entonces lo que hizo fue como atropellar eso. Nunca se dieron las negociaciones también por su ideología política. Lo que yo hablaba en otro video era como, fíjate que a su hija la secuestraron, ¿cierto? Y la secuestraron en el mismo gobierno de él y la asesinaron. ¿Por qué? Porque realmente él nunca dio la pauta para hablar, siempre él quería imponer más no negociar. Y las guerrillas en esa época, aunque estaban las guerrillas de la violencia como las FARC y el ELN, también surgieron guerrillas como el M-19, con la que tampoco quiso hacer ninguna negociación. Entonces creo que el estatuto falló por eso. Ok. La siguiente pregunta es con el presidente Belisario Betancur. Recalcando el punto que tú decías de que era un presidente que era como muy fuerte, que no le gustaba negociar. Belisario Betancur vino, digamos, por decirlo así, con una propuesta diferente, que era todo el tema de hacer negociaciones. Él ya buscó, digamos, más solucionar los conflictos que habían mediante los diálogos. Entonces, digamos, eso es un punto clave. Él también, Belisario, bueno, lo de conversación, que buscaba primero eso. Y pues obviamente durante su presidencia hubieron muchos momentos que marcaron como la historia de Colombia, y el que yo tomé en cuenta fue la toma del Palacio de Justicia. Entonces, se sabe que lo de la toma del Palacio de Justicia fue también gracias a que él no dio como su parte de un acuerdo firmado en el 84, creo que sí, en el 84, con el M-19. Entonces, la pregunta que yo te tengo es, ¿crees que el incumplimiento de Belisario con el cese al fuego firmado en el 1984 junto al M-19 hace que la cantidad de muertes generadas en la toma del Palacio de Justicia caigan en sus manos? Sí, primero porque aparte de que él no quiso negociar de una manera coherente con ellos, la persona que tuvo que haber dado la orden para una intervención militar fue el presidente. Entonces, el presidente no puede decir de alguna manera es que fue tema del militar, no, fue tema del presidente, porque acá en Colombia, como es un Estado social de derecho, la cabeza de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Empezando por ahí, sí, o sea, la culpa es de él. Segundo, de las políticas que tenía, porque de hecho, si él se hubiera sentado a hacer mejores proyecciones para negociar la paz, el narcotráfico no había tenido el auge que tuvo después de su gobierno. Ok. La siguiente pregunta, la tercera, es del presidente Virgilio Barco. Tuvo un mandato entre el 86 y el 90. Entonces, la información que yo saqué de él fue: con su esquema de gobierno-oposición puso fin a los remanentes del bipartidismo frente nacionalista. También, además, se caracterizó su gobierno por los fuertes asesinatos de parte de grupos narcotraficantes y militares contra líderes de la Unión Patriótica. Ese grupo fue creado mediante los acuerdos de paz firmados. También contra estas organizaciones hubo todo el tema de luchar por implementar, que fue digamos que lo más fuerte que hubo el gobierno de él, que fue implementar la extradición. Con su lema, bueno, pulso firme y mano tendida, y además tuvo una gestión para la realización de la Constitución del 91. Entonces, la pregunta que yo te tengo a ti: ¿crees que a pesar del mandato bastante difícil por la situación que vivía el país en su momento, consideras que fue un buen presidente? Es complejo, pienso que no fue ni malo ni bueno, porque si hubiese sido un buen presidente, realmente ningún líder de la Unión Patriótica había muerto, porque lo primero que tenía que hacer el gobierno era garantizar la seguridad para las siguientes elecciones,
¿Qué fue lo bueno de él? Que ya no existía como tal solamente el Partido Liberal y el Partido Conservador. De hecho, la Unión Patriótica era de otro partido, de otra ideología política. También surgieron figuras en esa época como la de Galán, que era del neoliberalismo. Entonces fue muy bueno porque permitió otros partidos políticos, pero siento que dio muchísimas libertades para el tema que te digo, o sea, como que el narcotráfico se extendió más, no dio los esquemas de seguridad adecuados. Sin embargo, él tuvo algo en pro que los otros gobiernos no tuvieron, y fue como el aceptar que tuvo errores y tratar de en ese mismo espacio que él tuvo en esos 4 años de mediarlos, ¿cierto? Desgraciadamente pues las políticas ya no le daban, pero él fue una de las personas que más como que inculcó el tema de la Constitución, lo cual fue muy bueno. Sí. Bueno, y la última pregunta es de Andrés Pastrana. Tuvo el mandato desde el 98 al 2002. Bueno, fue un presidente que, digamos, por lo que mencionamos, tuvo demasiada presión por parte de los grupos narcotraficantes por la extradición. Ya recién, digamos, amenazas, todo este tipo de cosas. También, además de esto, un drástico crecimiento del narcotráfico, lo que tú me mencionabas, y los grupos paramilitares. Y, digamos, un punto importante, digamos, de lo que él tuvo fue lo del Plan Colombia. Entonces, tú sabes, más o menos sabes qué fue lo del Plan Colombia. Entonces, yo te quiero preguntar, tú del 1 al 10, ¿cómo calificarías ese plan? Le pondríamos 5. Primero porque Colombia ha sido un país que por su geografía ha estado siempre como en la mira del país como Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos fue el que ayudó a Panamá a que se quedara con el canal. Entonces, lo primero es tener en cuenta que nosotros desde el Plan Colombia somos una base militar en Sudamérica de Estados Unidos. Desde ahí pues fallamos porque estamos en una posición en la cual estamos en contra de los enemigos de Estados Unidos cuando no debería ser así, porque no tenemos un enemigo natural. Bueno, porque trató de frenar un poco el tema de los cultivos ilícitos, pero malo porque aparte de eso los soldados estadounidenses que venían aquí a cuidar esas bases militares lo que hicieron fue engendrar muchos hijos que ni siquiera reconocieron. De hecho, muchos de esos militares que ya traían enfermedades mataron con esas enfermedades o ETS muchas mujeres en esa época. Bueno, digamos, por ejemplo, porque se creó lo que se llama la lista Clinton, donde se metieron los primeros narcotraficantes como extraditables, que sí se extraditaron. Entonces tuvo sus pros y sus contras, por eso le pongo un 5. No te puedo decir fue completamente malo como fue completamente bueno, porque el Plan Colombia a la fecha de hoy sigue existiendo. Ok, vale, muchas gracias. De nada.